Las fracturas de cadera o del extremo proximal del fémur constituyen en la población añosa un problema creciente para los sistemas de salud a nivel mundial, debido a su elevado impacto socioeconómico, donde la edad promedia en nuestro país es aproximadamente los 78 años y es bastante más frecuente en mujeres que varones en una relación que llega casi prácticamente al 3:1. ¿Por qué es importante en cuanto a impacto socioeconómico? Debido a que tiene una alta tasa de mortalidad del 30% en algunos casos y del 50% de morbilidad en aquellos que han tenido una fractura en esta localización. Las distintas áreas que constituyen a un hueso largo de nuestra economía están divididas por la escuela o en tres grandes grupos. En el grupo de los extremos, que son las epífisis, y la diáfisis en el sector medio. La epífisis tiene límites dados por el sector correspondiente a la toma de una medida en el sentido transversal y llevado al sentido longitudinal. Esto determina un cuadrilátero que es el llamado cuadrilátero epifisario proximal. Lo mismo hacemos en el extremo distal del segmento a estudiar máximo diámetro transversal del mismo llevado al eje longitudinal y obtenemos el mismo cuadrilátero. Por lo tanto, tenemos un área 1 y 3 que corresponden a los cuadriláteros epifisarios proximal y distal y un sector 2 que corresponde a la diáfisis. A su vez, observemos que están subdivididos en letras A, B, C en base al tipo de fractura que sobre ellos han presentado. Lo que vamos a hablar hoy en el fémur es del cuadrilátero epifisario proximal, que corresponde al área anatómica que vemos acá, del sector proximal. No vamos a hablar del acetábulo, y en el sector epifisario proximal podemos a su vez subdividirlos en distintas zonas. Una primera división está dada por la inserción capsular y un sector será intraarticular y otro sector extraarticular, que se van a comportar en forma muy diferente en cuanto a pronóstico o evolución y por lo tanto van a merecer distintos tipos de tratamiento. El sector intraarticular está representado por la cabeza femoral y el cuello femoral. A su vez, el cuello dividido en tres áreas: la zona subcapital, una zona transcervical y un sector basicervical. Y el área extraarticular sería el área de los trocánteres, con un trocánter mayor, trocánter menor y un área subtrocantérica. Este área subtrocantérica va a depender del famoso medición del cuadrilátero epifisario proximal hasta donde llega aproximadamente. ¿Qué diferencias existen en ambas zonas? Primero, las determinadas por la circulación. Acuérdense que la cabeza femoral está irrigada por el sistema de las arterias circunflejas que al llegar a la base del cuello perforan la misma, se transforman en arterias retinaculares y llegan a la línea rugosa antes del ingreso del cartílago o que está recubierta por cartílago. Perforan en este sector y irrigan la cabeza femoral. El área de la circunfleja anterior irriga 1/3 de esa cabeza femoral y 2/3 restantes del sistema de la circunfleja posterior. También llega algo de circulación a la cabeza femoral debido a que existe un ligamento redondo con una arteria que proviene de la arteria obturatriz y existe circulación endofemoral proveniente de las arterias nutricias y de todo el sector
de llegada muscular que tiene el área trocantérica, donde cada inserción muscular se constituyen como un ingreso o aporte circulatorio. Otro detalle importante en estas fracturas es que la estructura ósea, que normalmente está reforzada por distintos fascículos, unos de presión y otros de tracción provenientes del sector diafisario, observen ustedes que la diáfisis en el sector interno es mucho más densa que la diáfisis en el sector externo. Esto sector interno, que es el fascículo de presión, las columnillas óseas se alistan siguiendo la dirección del peso corporal, como está ejemplificado acá, y constituyen el fascículo de presión dentro del sector esponjoso de la cabeza femoral. Y a su vez, el sector externo emite otro fascículo que se entrecruza con el anterior, bien ejemplificado en este dibujo, que corresponde al fascículo trocantérico o de tracción. Y entre los trocánteres encontramos un fascículo intertrocantérico que permite que estos trocánteres no se desplacen a la acción o esfuerzo de los músculos que sobre él se insertan. Todos estos sistemas de refuerzo a nivel de nuestro extremo proximal del fémur se ven reducidos cuando pasan los años. Entonces, recordemos que después de los 70 años, cada 4 personas, 2 van a tener osteopenia, una va a tener osteoporosis y una un hueso normal. Por lo tanto, el avance de la osteopenia y la aparición de la osteoporosis debilitan toda esta estructura ósea de refuerzo. Por eso hace que las fracturas a pequeñas fuerzas de baja energía puedan presentarse en gente añosa principalmente. Entonces, ¿cómo vamos a dividir, dijimos, las fracturas inicialmente en fracturas que afectan por dentro de la cápsula articular, o sea, fracturas mediales del cuello de fémur, y fracturas extracapsulares o fracturas laterales del cuello de fémur? Entre las fracturas mediales del cuello de fémur, veremos que existen distintas variantes. Garden clasifica estas fracturas en 4 grandes grupos. El grupo 1, que son las fracturas incompletas de la misma, en los cuales existe una lesión incompleta o completa, una fractura completa con impactación en valgo. Valgo en nuestra cadera representa aumentar el ángulo del plano frontal hacia más de 135-140 grados. El tipo 2 lo constituyen las fracturas completas pero sin desplazamiento. El tipo 3 y el tipo 4 se desplazan, unas menos del 50% y otras más del 50% de la superficie del cuello femoral. La importancia de esta clasificación es su incidencia sobre la circulación arterial de la cabeza femoral. Es por eso que el grupo 1 puede afectar la circulación de la cabeza femoral en un porcentaje pequeño, del 10 al 20%, mientras que las del grupo 2, 3, 4 progresivamente aumentan esa incidencia hasta llegar a producir casi el 100% de lesiones circulatorias en los grupos 3 y grupo 4. Esto nos va a determinar un concepto terapéutico que vamos a examinar o ver enseguida. ¿Cómo clasificamos las fracturas que están por fuera de la cápsula articular? Aquellas fracturas que no inciden sobre la circulación y vitalidad de la cabeza femoral. La vamos a clasificar en grupo estable y grupo inestable.
Evans fue quien clasificó de esa forma las fracturas de cadera tomándolas sobre las bases que había establecido Tronzo. Y la clasificación es muy simple, llama fracturas estables aquellos trazos fracturarios que ubican en este sector periférico a la cápsula articular o sector lateral que no presentan desplazamiento. El tipo 2 son las fracturas estables con mínimo desplazamiento y las tipo 3, 4 y 5 representan el grupo de las inestables. El 3 es cuando existen fracturas asociadas del trocánter menor grandes, por lo tanto se detiene o se altera el fascículo de presión. Y después el tipo 4 representa asociaciones con fracturas del trocánter de diverso tipo. Y por último, las tipo 5 son las oblicuas inversas, o sea, donde la dirección del trazo de fractura es paralelo próximamente a los fascículos de presión y de tracción, por lo tanto es muy frecuente el desplazamiento residual a pesar de un buen tratamiento. Muy bien, ¿cuál va a ser la clínica de un paciente añoso que golpea con una fuerza de baja energía, como lo denominamos nosotros fracturas por caídas de su propia altura? Este tipo de pequeños traumatismos en gente añosa determinan la aparición de dolor e impotencia funcional. El paciente es incapaz de levantarse por sus propios medios del plano del piso. Y en la clínica observamos esta actitud muy típica, que es la del acortamiento, rotación externa y cierto grado de aducción del miembro. Vamos a solicitar entonces un estudio radiográfico, el cual pedimos habitualmente es una radiografía panorámica de pelvis. Recordemos que la panorámica de pelvis tomada a 1 metro apuntando a la sínfisis pubiana nos da este tipo de imágenes panorámicas en los cuales es muy fácil observar todo nuestro cuadrilátero epifisario proximal del fémur y a su vez vemos todos los datos referentes a la pelvis, ya sea el acetábulo como sus distintos sectores anatómicos. Con respecto a la mejor placa panorámica de pelvis, es aquella que uno puede hacer rotación interna de los miembros, no es el caso de las fracturas que origina mucho dolor, pero sí cuando queremos obtener una radiografía perfecta tendremos que hacer una rotación interna de 15 grados para desplegar adecuadamente el cuello femoral. Muy bien, ¿y acá qué podemos encontrar? Dos tipos de lesiones en nuestro sector. Lesiones que pueden estar por dentro de la cápsula articular, que denominamos fracturas mediales del cuello fémur, y aquellas que están por fuera del cuello femoral, entre los trocánteres, que denominamos fracturas laterales. Muy bien. ¿Qué otro estudio podemos solicitar en un paciente añoso? También podríamos solicitar una resonancia magnética o una tomografía computada, pero con lo anteriormente dicho tenemos una información bastante precisa, simplemente con una buena radiografía panorámica de pelvis. Muy bien, decimos que una fractura implica impacto económico y social por las complicaciones que ella ocasiona. Entre las complicaciones generales tenemos la mortalidad que llega al 30% en nuestro medio. ¿Y a qué se debe esa mortalidad? En la presencia de escaras. Recuerden que mantener un paciente en cama, en la misma posición, durante varias horas origina la primera escara sacra o escara a nivel de los talones.
Esas escaras posteriormente evolucionan hacia la profundidad y se infectan y son un grave problema en el futuro de estos pacientes. Otra de las complicaciones es el tromboembolismo, la éstasis venosa que se produce como consecuencia de no existir el ordeñe muscular normal que ocasiona la deambulación, determinará entonces la producción de trombos y su movilización, el tromboembolismo pulmonar. Y por último tenemos las infecciones que son principalmente producto de la no movilización de las secreciones bronquiales. Esas secreciones bronquiales se infectan y originan distintos cuadros bronconeumónicos, neumonías, etc., e infecciones del aparato urinario. Entre las complicaciones locales que puede producir una fractura de este sector, tenemos las deformidades residuales, la necrosis de la cabeza femoral en las fracturas mediales del cuello o la producción de pseudoartrosis no unión en este sector articular principalmente, y lesiones vasculonerviosas de distinto índole. ¿Cuál va a ser el tratamiento, la terapéutica para nuestros pacientes? Nuestros pacientes añosos que presentan una fractura medial del cuello de fémur, habrá que reemplazar el extremo proximal del fémur, ya sea la cabeza y parte del cuello, sustituirlo por medio de prótesis, que es lo que nosotros denominamos artroplastías de cadera. Las artroplastías de cadera, recuerden que pueden ser artroplastías de un solo de los segmentos, se denomina artroplastía parcial de cadera, y artroplastías que incluyen el acetábulo, que serían las artroplastías totales. Este último grupo lo reservamos para pacientes con buena actitud motora y buen estado mental del paciente. Y para el resto de los pacientes donde no es tan habitual la fractura, como son los pacientes más jóvenes, en los cuales tienen traumatismos de alta energía localizados en el fémur y han originado una fractura medial del cuello de fémur, propiciamos la osteosíntesis. Muy bien. ¿Qué ocurre en el sector lateral? Ya habíamos dicho que existían dos grandes tipos de fracturas, según Evans, las laterales estables y las laterales inestables. Ambas se tratan con osteosíntesis, muy raramente con prótesis, porque estas prótesis son de difícil realización y al mismo tiempo deben sustituir sectores anatómicos que son inserciones musculares, lo cual hace difícil la técnica, pero existe un pequeño rango de las mismas que podían ser tratadas de esa forma. Las fracturas que tratamos con osteosíntesis, en su gran mayoría, serán diferentes el tipo de osteosíntesis que empleemos en las fracturas laterales estables a las inestables. En las estables utilizamos este tipo de dispositivos en los cuales tenemos un clavo roscado en el sector endocervical, articulado con una placa de osteosíntesis que se toma con tornillos a la diáfisis. Este clavo, placa, o denominación americana o anglosajona DHS, representa un sistema dinámico de fijación muy útil o utilizado en las fracturas estables del cuello de fémur. Ese es el clásico sistema DHS. La osteosíntesis para las fracturas inestables debe ser diferente, debe apoyarse en la diáfisis femoral. Por eso existen este tipo de clavos que se denominan clavos gamma o clavo endomedular acerrojado, porque contiene unos cerrojos al fémur, con toma endocervical. En este caso son doble clavo endocervical. Y este ángulo, el ángulo de inclinación
está mantenido fijo por medio de un dispositivo interno que lo mantiene en esa situación y evita el colapso ante la carga del peso corporal o a la acción muscular de la zona. Estos clavos gamas pueden ser gamas cortos cuando tenemos huesos de buena calidad proximales y cuando existen marcada osteoporosis conviene la realización de clavos largos para difundir la fuerza en todo el recorrido del clavo femoral. Entonces, recordar que esta fractura es muy frecuente, tiene muy alta incidencia en ancianos. En la Argentina, el 78 años representa la edad promedio. Es poco frecuente en jóvenes, pero existe, ya sea en niños o en adultos jóvenes, donde las fuerzas de alta energía localizadas en el sector pueden localizar o determinar una fractura. Y su tratamiento será siempre por osteosíntesis. Mientras que en los adultos, en los cuales tenemos posibilidades de lesionar la circulación de la cabeza femoral, no hacemos perder tiempo en las camas que originan ese alto grado de complicaciones de morbimortalidad y los operamos rápidos con sustitución por medio de prótesis en el sector medial. Y hacemos osteosíntesis y muy raramente prótesis en el sector lateral, diferente según sea el tipo estable o inestable. Muchas gracias por su atención.